Si eres estudiante y quieres aprender a utilizar Google Classroom, este video es para ti. Quédate hasta el final para que conozcas todas sus características. Mi nombre es Aldo Ancona y el día de hoy te voy a enseñar a utilizar Classroom. ¿Qué es Google Classroom? Es una herramienta que une la enseñanza y el aprendizaje en un solo lugar. También es muy seguro y fácil de usar y ayuda a administrar, medir y enriquecer las experiencias de aprendizaje. Características de Google Classroom. En un solo lugar, como te había comentado. Fácil de usar, cualquier persona en tu comunidad puede usarlo. Desarrollado para la colaboración, porque puedes trabajar de forma simultánea en el mismo documento con toda la clase o conectarte cara a cara con Google Meet. Y también es accesible desde cualquier parte, porque puedes utilizar tanto la página web como la aplicación para conectarte a Google Classroom. Iniciar sesión en Google Classroom. Para iniciar sesión en Google Classroom deberás teclear classroom.google.com y nos va a llevar a esta ventana si es la primera vez que entramos. Ahí tenemos que irnos al botón que dice ir a Classroom. Muy bien. Si es la primera vez que nos firmamos, que ingresamos a la cuenta, nos vamos a ver una pantallita como esta. Aquí vamos a escribir los datos que nos dieron en la escuela o tu cuenta Gmail gratuita, si es que lo estás utilizando. Y escribimos la contraseña, obviamente. Una vez que ingresemos de forma correcta, va a salir una pantalla como esta, confirmando que es la cuenta que queremos. Si tuviéramos varias cuentas Google en nuestro explorador, puede que aquí tengamos que seleccionar la cuenta correcta. Si únicamente sale la de la escuela, presionamos continuar y listo. Si es la primera vez que ingresamos a Classroom, nos va a preguntar si somos alumnos o profesores. En este caso le vamos a dar clic al que dice soy alumno. Y listo, ya podemos ingresar a nuestro Classroom, como puedes ver. Configuración de Google Classroom. Para poder configurar Google Classroom, presiona las tres rayitas que se encuentran del lado izquierdo y luego presiona configuración, el engrane. Muy bien, aquí lo que puedes configurar es tu foto de perfil, puedes cambiar tu cuenta de Google o puedes configurar las notificaciones tanto de correo electrónico como de comentarios. Organizar y unirse a clases. Hay dos maneras de unirte a una clase. Si tu maestro o maestra te agregó por medio del sistema, te va a aparecer una notificación como esta, indicando el nombre de la materia y el nombre del profesor. Luego, aquí tienes dos opciones, rechazar o unirte. Aquí le vamos a presionar unirte. Y listo, ya entraste a tu materia. Si es la primera vez que entras a tu materia, te puede dar una guía indicándote las diferentes partes que se encuentran dentro de la misma materia. Por ejemplo, aquí te dice cómo crear publicaciones. Le ponemos en entendido y de hecho ahorita yo te voy a explicar todo lo que tiene que ver con el Classroom. En caso de que no encuentres tu invitación dentro de tu perfil de Classroom, puedes pedirle al profesor que te dé el código de la clase. El código de la clase lo vas a insertar aquí en el botón de más y luego escribes el código de la clase de este lado y le das Enter para poder ingresar. Ya que hayas aceptado la invitación a todas tus materias, vas a ver cómo aparecen en tu perfil principal. Ahora, vamos a conocer a grandes rasgos toda la aplicación. Muy bien, cuando entres al perfil principal, como te comenté, pues vas a ver acá tus materias y vas a ver dos botones. Estos botones son globales, que significa que si tienes 8 materias te van a salir los pendientes de las 8 materias. Lo mismo el calendario, ya se van a ver todos tus eventos o todas tus tareas pendientes de todas las materias. Le damos clic a pendientes y como te dije, vamos a poder ver las de todas las clases, pero también tú puedes seleccionar de una sola. También tienes aquí 3 pestañas, asignada, sin entregar o completada, para que puedas filtrar tus tareas. Y también puedes ver sin fecha límite, las que se vencen esta semana, las que se vencen la próxima semana, vamos a abrir aquí. O si hubiera una fecha posterior, va a aparecer en donde dice más tarde. Para regresar simplemente le puedes poner hacia atrás y ya se va a abrir la materia. También tenemos el calendario, como te comenté, aquí vas a ver todos los eventos de todas tus clases o también los puedes filtrar. Este sería uno de los eventos, por ejemplo. Cada una de las materias tiene varias opciones. Por ejemplo, si tú le das al título, vas a entrar a la materia directamente para poder ver todo tu contenido. Aquí podrás ver los trabajos que tienes pendientes. También tenemos los 3 puntitos en caso de que te quisieras dar de baja de alguna materia.
Y por último tenemos otros dos botones: abrir tu trabajo para matemáticas o abrir la carpeta de matemáticas. Aquí podemos ver todos los trabajos que se encuentran en la materia, tanto los que están pendientes como los que ya entregaste. Y de este lado tenemos la carpeta. Todo Classroom tiene una carpeta donde va a guardar toda la información de la clase. Entonces no te preocupes si algo no guardaste, porque se guarda en automático. Y muy bien, eso es a grandes rasgos el recuadro que está afuerita en la página principal. Luego tenemos el botón de matemáticas. Vamos a entrar directamente para que conozcas todo por dentro. Muy bien, una vez que entramos a la materia, vamos a ver las tres pestañas: novedades, trabajo en clase y personas. Aquí en novedades vas a poder ver todos los trabajos publicados, los avisos de tus profesores o de tus compañeros. También de este lado vas a poder unirte a la reunión de Meet en caso de que hubiera una para tu clase. Y aquí, en donde dice próximas, son las próximas tareas a vencer en orden de tiempo, en orden cronológico. Y puedes ver todo en este botón de acá. Aquí de este lado puedes ver las últimas publicaciones o podrías anunciar algo ya sea a tus profesores o también a tus compañeros. Nuestra segunda pestaña es trabajo en clase. Aquí vas a trabajar por lo general. Todas las tareas las vas a poder ver aquí. Aquí podemos dividir por temas, ya sea que esté filtrado por todos los temas o filtrado por cada uno. Y luego tenemos aquí 4 botones: ver tu trabajo, como habíamos visto previamente, donde podemos ver todo el trabajo de la materia, como vimos en la pestaña de novedades, el calendario de la clase y la carpeta de la clase también, para que te lleve directamente a trabajar en ella. Y por último aquí tenemos también lo que son los temas y puedes ver cada una de las tareas. Y nuestra última pestaña se llama personas. Aquí en personas vas a poder ver a tus profesores o a tus compañeros también. Hacer y entregar tareas. Ahora te voy a mostrar cómo puedes tú trabajar en una tarea y puedes también entregarla. Para poder trabajar en ella tienes que abrir primero trabajo en clase, como te había comentado, y selecciona la tarea en la que quieras trabajar. Aquí, una vez que tú le des clic a esto, te va a decir alguna información, a lo mejor la fecha de entrega, si ya fue asignada, y como puedes ver aquí, en este caso, te asignaron un documento. Aquí te pueden asignar documentos, hojas de cálculo, presentaciones, dibujos, entre otras herramientas. Y para poder, ahora sí que trabajar en ella o verla, le tienes que dar clic a ver tarea. Aunque si tú le das directamente aquí, vas a abrir el documento directamente. Bueno, vamos a darle clic en ver tarea. De todos modos podemos entrar al documento desde aquí y podemos ver a grandes rasgos de qué se trata la tarea. En este lado, tu profesor o profesora te puede poner unas instrucciones de la tarea o simplemente dentro del trabajo. Vamos a abrirlo. Ok, aquí tenemos un documento de texto. Vamos a ponerle aquí entendido nada más. El documento de texto, tú puedes trabajar en él. Y si le haces un cambio, escribes cualquier cosa y todo se va a guardar en el momento que tú le hagas un cambio. Entonces no te preocupes, no tienes que estar salvando ni nada. Una vez que ya hayas hecho tu tarea, lo que te haya pedido tu profesor o profesora, aquí nada más le puedes cerrar aquí, no necesitas guardar nada como te comenté. Y una vez que ya hayas terminado, tú puedes directamente entregar utilizando este botón. Pero también si tú quisieras agregar un documento adicional, una foto, cualquier archivo, puedes utilizar este botón que dice agregar o crear, donde tú puedes agregar un Google Drive, un vínculo, un archivo o simplemente crear nuevos documentos, presentaciones, hojas de cálculo o dibujos también. Ahorita no es el caso, simplemente queremos utilizar la tarea que ya está y simplemente presionamos en entregar. Si tú quisieras hacer un comentario privado a tu profesor o profesora, presiona este botón y aquí se lo puedes hacer. Muy bien, al presionar entregar, va a salir una confirmación indicando que ya está lista la tarea para ser entregada. Una vez que tú presiones este botón, se queda entregada y entonces ya tiene tu docente esa tarea para poder calificar. Entonces presionamos entregar. Y listo, como puedes ver ya cambió el estatus de la tarea de este lado, dice entregada. Y si regresamos a la página principal de la materia, como puedes ver ya desapareció donde dice próximas, ya quedó palomeada, simplemente ya entregaste y tú ya puedes continuar.
Y listo, eso sería a grandes rasgos Google Classroom. Te recomiendo que te metas, que juegues un poquito con la aplicación, que le vayas dando clic, que vayas conociendo antes de empezar tus clases. De todos modos, te voy a dejar una ayuda oficial en la descripción para que puedas conocer un poco más y también una guía de solución de problemas para alumnos. En caso de que tuvieras alguno, puedes seguirlo a ver si puedes encontrar y resolver este problema. Hasta luego, muchísimas gracias por ver este video y que tengas un excelente día.